Ok, sonrían a la cámara porque vamos a ver continuidad. Esperemos. Entonces vamos a comenzar primero saludando a toda la banda, ¿de acuerdo? Entonces, buenos días, vamos a empezar de abajo para arriba hoy, ¿sí? Buenos días para Jorlin, para Walter, Víctor Jacobo, para Rosa, para Pedro de la Roca, para Marre de Acosta, para María Paula, la Majo López, Luis Urrutia, para Don Lester, para Laura, para Javier, Hugo Cáceres, para Faber Castiel, para Enrique Lemus, para Edgar Vargas, Diego Tobar, Diego Arenas y son los que me aparecieron ahorita acá, ¿sí? Bueno, chicos, Hugo Cáceres creo que también ahorita me apareció acá. Ok, chicos, vamos a comenzar entonces. Le subí ¿cómo se llama? Al portal, y a Teams también, un video del canal Derivando. Es muy bonito canal, a mí me fascina ese canal. Me gusta cómo hace los videos de él así, rápido y sin tanta cosa, y pues es matemático, entonces, por supuesto, eso nos da más confianza que los conceptos ahí que él está discutiendo, pues están bien fundamentados, ¿verdad? Es lo que les decía, que siempre hay que buscar fuentes que sean así fidedignas, que uno pueda estar seguro de que puede confiar en ellas, ¿ok? Bueno, y nos habíamos quedado ayer viendo precisamente esto que está aquí arriba, ¿no? Este teorema, un límite que no existe. Entonces dice, sea el límite cuando x tiende a df de x igual a L1, con la condición, recuerden que siempre cuando ustedes vean estos teoremas, siempre hay que estar claros bajo qué condiciones es que los teoremas se pueden aplicar. Así como se recuerdan que habíamos visto, ¿no? El límite de una suma es suma de límites, pero si se lo aprenden solo así, no está bien, porque sabemos que el límite de una suma es suma de límites siempre que los límites de los términos por separado existan. Si es así, sí se puede calcular de esa manera, si no, no. Bueno, entonces en este caso la condición es de que el límite cuando x tiende a df de x sea igual a L1, que sea distinto de 0, y que el límite cuando x tiende a dg de x sea igual a 0. Vean que no me está diciendo que g de x necesariamente tiene que ser de la forma x menos a, para que eso nos dé división entre 0. Nos dice que el límite sea 0, el límite cuando x tiende a g de x sea 0. Si eso se cumple, entonces el límite cuando x tiende a del cociente de f de x sobre g de x no existe. Ayer estábamos viendo que básicamente lo que sucede es de que pues, hay una asíntota, por ejemplo, en x igual a, con lo que estábamos platicando, y mirábamos que por un lado se iba hacia menos infinito, por otro lado se iba más infinito. Entonces vamos a resolver estos tres ejercicios que ven ustedes ahí, y vamos a ir viendo qué onda gráficamente también. Bueno, voy a quitar acá la imagen esta, pero igual aquí voy a ir escribiendo cada uno de los tres incisos que vamos a trabajar, ¿sí? Pues denme un cachito acá de chance. Vamos a rellenar esto. Y yo creo que ahí estamos, ¿no? Sí, ahí estamos. Ahí estamos, muchachos. Muy bien. Entonces, el primer límite es el límite cuando x tiende a 5 de x dividido x menos 5. Ese es el primero de los tres que ustedes observaban ahí. Entonces, vamos a investigar cada uno de los límites por separado. El límite cuando x tiende a 5 de x y el límite cuando x tiende a 5 de x menos 5, ¿sí? Entonces, eso lo hacemos por aparte, para ver qué sucede con esos límites. Entonces, en el caso, por ejemplo, del límite cuando x tiende a 5 de x, pues ya sabemos que es un polinomio y por lo tanto, entonces podemos hacer uso del teorema de evaluación. Se recuerdan que dice que cuando aquí tenemos un polinomio, pues el límite es tan sencillo como venir y simplemente evaluar en el polinomio. En este caso, nuestro f de x sería igual a x. Vamos a ponerlo acá de todas formas para que se acuerden, ¿no? Que se van familiarizando con todo con todo este rollo, ¿sí? Entonces acá vemos que nuestro f de x pues va a ser igual a x, es un polinomio. Entonces como es un polinomio ya sabemos que el límite en este caso por el teorema de evaluación tiene que ser igual a f de 5. Y si f de x es x, f de 5 pues vale 5. Perdón. A ver, un cachito muchachos, la garganta me está molestando. Ok, vamos al denominador, ¿no? Aquí tenemos límite cuando x tiende a 5 de x menos 5. ¿Ok? Igual, este es un polinomio, en este caso de grado 1.
Ustedes pueden identificar acá su f de x, en este caso va a ser x menos 5, y por el teorema de evaluación, ya sabemos que esto va a ser simplemente evaluar en x igual 5 acá, nos va a quedar 5 menos 5, y eso nos va a quedar 0. Entonces, en este caso, vemos inmediatamente que cuando nosotros hacemos ese cálculo de ese límite, arriba nos va a quedar un número 5 y abajo nos va a quedar un 0, ¿ok? O sea que, en otras palabras, nosotros acá vemos que este límite es de la forma 0 sobre 0. Entonces decimos acá, límite de la forma 0 sobre 0, ¿ok? No, 0 sobre 0 no, L sobre 0, perdón. L sobre 0. L sobre 0 con L igual a 5, ¿ok? Entonces, como es de esa forma, pues ya automáticamente el teorema que vimos nos dice que este límite no va a existir, ¿ok? Siempre, como les he dicho, cada vez que puedan, grafiquen, solo para terminar de entender bien la idea. O sea, digamos, no solamente de venir y decir, bueno, 5 sobre 0, que L sobre 0 no existe, sino que traten de graficar para que eso también les vaya dando a ustedes información ahí y dándoles ¿cómo se llama? Datos para la memoria, para que ustedes después también gráficamente puedan entender qué es lo que está pasando. Entonces vamos a ver la gráfica de x sobre x menos 5, ¿sí? Ahorita la vamos a colocar por ahí. Espérenme un poquillo. ¿Dónde van a ir? A ver, creo que es este. Sí, ahí está, miren. Eh, Ya se me pierde aquí dónde está. Acá está, miren. Entonces, se me perdió aquí esto. Entonces pueden ver acá, aquí está el eje X, aquí están los valores del eje X, es toda esta curva de acá. Y observen, el origen de coordenadas está acá. Uy, aquí está el origen de coordenadas, aquí está el eje Y. Aquí va la gráfica, vean que justamente en x igual 5, que está por acá, tenemos una asíntota vertical. Vean que por el lado izquierdo se va hacia menos infinito y por el lado derecho se va hacia más infinito. El límite no existe, ¿ok? Y aunque no nos lo están pidiendo, vamos a verificar analíticamente que efectivamente cuando nos vamos a 5 por la izquierda esto se va a menos infinito y cuando se va a 5 por la derecha se va hacia más infinito. Eso es muy importante por lo que vamos a ver hoy acerca del tema de continuidad. Entonces es importante que ustedes se familiaricen no solamente con calcular los límites bilaterales o en este caso con simplemente aplicar esto así de forma directa, sino que también vayan acostumbrándose al manejo de los unilaterales. Entonces observen acá, recuérdense, voy a quitar esta imagen para que tengamos espacio para trabajar. Recuérdense la imagen, por la izquierda se va hacia menos infinito y por la derecha de x igual 5 se va hacia más infinito, ¿sí? Entonces vamos a quitar esto. Y como le digo, el problema aquí acabaría, solamente tendríamos que colocar acá, pero déjenme quitar esto primero. Bueno, chicos, ya saben que tengo que hacer aquí maromas primero. Yo solito acá. Ok. Entonces, miren, la respuesta a esto sería simplemente que este límite no existe. Y ya. Eso sería todo, ¿verdad? Pero como les digo, vamos a tratar de sacarle un poquito más el jugo a esto, porque el analizar los límites unilaterales, aunque aquí no me lo pidan, nos va a servir mucho para el siguiente tema, ¿sí? Entonces esto ya es aparte, o sea, esto es extra. El problema aquí acaba. Supongamos que nosotros queremos investigar pues los límites unilaterales. Entonces, ya saben, si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 5 de x sobre x menos 5, tendría que investigar el límite por la izquierda y el límite por la derecha de 5. Entonces, ustedes tendrían que haber dicho, vamos a investigar el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda de x partido x menos 5. ¿De acuerdo? Y todos aquellos teoremas que vimos que el límite de un cociente es igual a cociente de límites, siempre que los límites existan y que el límite en el denominador sea distinto de cero, o que el límite de una suma es la suma de límites siempre que los límites por separado existan. Todo ese montón de teoremas de límites, aunque nosotros los vimos aquí diciendo x tiende a,
son igualmente válidos si X tiende a por la derecha o X tiende a por la izquierda. Por lo tanto, si a mí me piden calcular el límite de cuando X tiende a 5 por la izquierda de este cociente, tengo que investigar los límites de X tendiendo a 5 por la izquierda. Si existieran y el del denominador fuera distinto de 0, pues el cociente del límite en ese caso sería el cociente de ese límite. Si tuviera el límite cuando X tiende a 5 de una suma, investigo el límite cuando X tiende a 5 de cada uno de los sumandos, y si existen, entonces ya el límite cuando X tiende a 5 de la suma es la suma de los límites cuando X tiende a 5 de cada término. O sea, se aplica exactamente igual si se trata de límites bilaterales o límites unilaterales. Como nosotros ahorita aquí estamos investigando qué pasa si X tiende a 5, recuérdense primero qué significa que X tiende a 5 por la izquierda en este caso. Por eso es que si nosotros hiciéramos una tablita, siempre insisto en el cuidado de las tablitas, se lo repito mucho. Yo sé que puede llegar a aburrir eso que les esté diciendo eso, pero es que siempre pasa que uno les dice, no tablita, no tablita, en el examen les dice, no tablita, quizás la tablita en el examen para calcular los límites. Entonces tengan mucho cuidado. Recuérdense que la tablita no nos sirve acá. En algunos casos sí es muy buena la tablita, sirve muchísimo, pero en otros casos no. Nos sirve como una herramienta conceptual, pero aquí lo que es mejor es usar los teoremas de límites, ¿sí? Entonces, si estamos diciendo que X tiende a 5 por la izquierda, eso significa entonces, recuérdense que si yo tuviera acá mi sistema de coordenadas y aquí está el origen de coordenadas, digamos aquí está el eje, aquí está el origen y aquí está el eje X y aquí está X igual 5. Si estoy diciendo que X tiende a 5 por la izquierda, yo sé entonces que me estoy acercando por acá, ¿verdad? Sin tocar X igual 5, ¿ok? Entonces ya saben, voy a agarrar, por ejemplo, 4.9, 4.99, 4.99, ¿ok? Hago la resta y observen que cada vez que yo hago la resta, 4.9 menos 5 me va a dar menos 0.1, aquí me va a dar menos 0.01 y aquí nos va a dar menos 0.001. Observen que estamos obteniendo números pequeñitos y negativos. Por otro lado, si vengo yo y me hago el cálculo del límite, cuando X tiende a 5, pero de X, vamos a ponerlo así, cuando yo calculo este límite, cuando X tiende a 5 por la izquierda de X, pues ese siempre me va a dar 5, ¿verdad? Porque si me acerco a 5 por la izquierda, quiere decir entonces que si yo hiciera mi tablita, en este caso, perdón, aquí tendría X, porque mi f de X en ese caso vale 5, pues igual que acá, tengo 4.9, 4.99, 4.999, y siempre obtengo 5, no, perdón, 5 no. Obtengo, en este caso, como X es igual, f de X es igual a X, obtengo 4.9, 4.99, 4.99. Y entonces acá, observen, me estoy acercando al numerador a 5. Y en el denominador me estoy acercando a 0, pero a través de números pequeñitos, negativos. Entonces, cuando yo haga el cociente, pues van a empezar a salir cada vez números más negativos. O sea, por ejemplo, si agarro 4.9, donde el numerador es 4.9 y el denominador es menos 0.1, pues cuando divida 4.9 dentro de menos 0.1, eso me va a dar menos 49. Cuando agarre 4.99, aquí da 4.99 y esto lo divida dentro de menos 0.01, eso nos va a dar 499. Y cuando agarre para este 4.999, acá, agarre el f de x que vale 4.999 y lo divida dentro de menos 0.001, eso nos va a dar 4.999. O sea, como ven, cada vez ese cociente comienza a crecer más y más y más, cada vez se hace más negativo, pero va creciendo más y más. Eso es lo que estábamos observando justamente en la gráfica, que se recuerdan ustedes cuando la vimos. La gráfica lucía algo más o menos como esto. Aquí estaba X, aquí estaba Y. Por aquí no me recuerdo si estaba por acá o estaba por acá. Lo voy a dejar ahí libre. Pero el chiste es que la gráfica en X igual 5 tenía este comportamiento. Había una asíntota vertical. ¿Sí? Y vimos que cuando X tendía a 5 por la izquierda, se estaba yendo hacia menos infinito. Y es por esto, porque si me estoy acercando a 5 por la izquierda, eso significa, vean cómo también aquí va casando lo de matemática 1. Si yo me estoy acercando a 5 por la izquierda, quiere decir que los valores de X que estoy considerando son como estos, que son menores que 5.
Y en el denominador tengo x menos 5. Si aquí vengo y coloco x menos 5, eso me va a marcar que x menos 5 es menor que 0. Entonces yo ya sé, aquí tengo de forma general lo que estoy viendo aquí para casitos particulares, que x menos 5 va a ser negativo. Entonces yo puedo decir en la cabeza, ok, si x tiende a 5 por la izquierda, quiere decir que x es menor que 5. Como aquí tengo x menos 5, cuando aquí despeje x menos 5, me va a decir que x menos 5 es menor que 0. Entonces ya sé que estos van a ser numeritos chiquitos y negativos. Mientras que acá en el numerador, cuando yo me acerque a 5, pues ya sé que voy a obtener 5, voy a obtener siempre un número positivo. Entonces voy a estar agarrando números positivos dividido dentro de un número negativo muy chiquito. Entonces yo ya sé, eso me va a empezar a dar números muy grandotes, o sea, no muy grandotes, sino muy negativos. Y entonces eso significa en la gráfica que va a tener una asíntota vertical que en el lado izquierdo hace que la función tienda hacia menos infinito. ¿Me agarran una onda? Muchachos. Sí, Rafa. ¿Sí? Ok, Walter, gracias. Por eso, como le digo, es muy importante que ustedes puedan desmenuzar esto. O sea, está bien que, digamos, nos aprendamos de que sí, si tengo un límite de la forma L sobre cero, entonces el límite no exista, ok, y que nos lo aprendamos, que sepamos que ese es el resultado general, pero también es importante que ustedes puedan, desde lo más básico, venir y graficar y ver gráficamente, pues si no existe porque de plano aquí tengo una asíntota vertical, pero que también ustedes sean capaces de decir, bueno, voy a investigar esto más a fondo, ¿por qué tengo aquí un valor que tiende hacia menos infinito? Y entonces digo, bueno, aquí tengo que investigar el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda y empiezo a hacer mi análisis y digo, pues si voy dividiendo, ok, pues sí, con razón, esto se va hacia menos infinito. O sea, ¿me entienden? No solamente que vengan y grafiquen y ya, traten de ir cada vez más al fondo y siempre recordándose que las gráficas en las computadoras pueden presentar fallas, ¿ok? Ya lo vimos, también las tablas saben, puede presentar fallas. Entonces siempre todo esto es con mucho cuidado. Luego, por el otro lado, vimos que en esta parte la gráfica se va hacia más infinito. Es en la parte donde x tiende a 5, pero por la derecha, ¿ok? Entonces, vamos a investigar esa parte, que sería acá, la parte por la derecha. Entonces, nosotros tendríamos acá que venir. Vamos a poner esto por acá, por aparte. Vamos a sacar el marcador acá, ¿sí? Un poquito, muchachos. Estos los marcadores para el pizarrón es toda una aventura. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 5, ahora por la derecha, de x dividido x menos 5, ¿ok? Si x tiende a 5 por la derecha, quiere decir entonces que en este caso, si nosotros vemos acá, estamos considerando valores que son un poquito más grandes que 5, ¿verdad? O sea que aquí nosotros tendríamos que, si x tiende a 5 por la derecha, quiere decir que los valores de x son más grandes que 5 y por lo tanto x menos 5 va a ser mayor que 0. Eso lo que significa entonces es que en la tablita lo que vamos a observar es que en vez de ser negativos van a ser positivos. Entonces venimos, tendríamos acá nuestra tablita. Aquí tendríamos x y aquí estaría x menos 5. Podría agarrar 5.1, 5.01, 5.001, por ejemplo. Y entonces, cuando voy haciendo la resta, 5.1 menos 5 me va a dar 0.1, 5.01 menos 5 me va a dar 0.01, 5.0001 menos 5 me va a dar 0.001. Entonces observen que voy obteniendo números que son pequeñitos, pero tal como sabíamos de acá, van a ser positivos. Mientras que si venimos y al igual que allá, hacemos nuestra tablita para x tendiendo a 5 por la derecha para el numerador, límite cuando x tiende a 5 por la derecha de x, igual si nosotros hiciéramos la tablita acá, igual tendríamos que considerar, en este caso, valores de x mayores que 5, pero no tan grandotes, 5.1, 5.01, 5.001, eso me da 5.1, 5.01, 5.001. Y pues otra vez, si vamos haciendo el cociente de 5.1 sobre 0.1, me da 51. Si agarramos 5.01 dentro de 0.01, eso nos va a dar 501. Luego dentro de este nos va a dar 5001. Y así cada vez se va haciendo más grande y más grande. No vamos a encontrar un límite. Nosotros lo que vemos es que cada vez el cociente se va haciendo más grande, más positivo. Eso es justamente el comportamiento que estamos viendo acá. Se está yendo hacia más infinito.
¿Ok? Entonces, que el límite cuando x tiende a 5 de x sobre x menos 5 no exista, pues aplicación directa de este teorema, pero ustedes deben de poder desmenuzar todo esto así como está acá, ¿sí? Si lo logran desmenuzar así, ya están hechos, porque ya le agarraron la onda entonces a cómo está esta cosa acá, ¿de acuerdo? Ah, chicos, me dicen si tienen alguna duda existencial ahí con esto. ¿Estamos bien? Sí, todo bien. Ok, George. ¿Puedo borrar esto? ¿Alguien necesita tiempo para copiar? ¿No? Vamos, Voy a borrarlo. ok, muy bien, pues, vamos a borrar esto. Muy bien. Entonces, como les digo, vean que el ejercicio lo pudimos haber terminado en 5 segundos, pero es importante todo este desmenuzar esto bien, bien, bien para estar seguros y no solamente que apliquen los teoremas así, de forma mecánica. Ok, muchachos, bueno, pues vamos a borrar esta cosa de acá. Espérenme ahí, no se vayan a ir. Ustedes yo no sé ni en qué día ando ya. Vamos a ver, chicos. Entonces vamos a hacer el siguiente, en el recuadro que yo tenía acá a la par. Era el inciso B. Y el inciso B, nos piden así, inciso B es calcular el límite cuando x tiende a 5 de x cuadrado menos 10x más 25 dividido dentro de x cuadrado menos 4x menos 5. ¿Ok? Bueno, entonces nos piden calcular ese límite, ya sabemos, tenemos que investigar primero los límites por separado del numerador y el denominador. Entonces lo hacemos por aquí aparte. Tenemos límite cuando x tiende a 5 de x cuadrado menos 10x más 25. Bueno, entonces ustedes ya saben, aquí lo que tengo es un polinomio, entonces podemos usar el teorema de evaluación, y entonces acá esto va a ser simplemente 5 al cuadrado menos 10 por 5 más 25, ¿ok? 25 más 25, 50, menos 50, 0. Luego investigamos qué pasa en el denominador. Entonces, límite cuando x tiende a 5 de x cuadrado menos 4x menos 5. Igual, es un polinomio, usamos el teorema de evaluación. Entonces, esto nos va a dar 5 al cuadrado menos 4 por 5 menos 5. Menos 20 menos 5 menos 25. 25 menos 25, 0. Entonces, vemos acá que este límite es de la forma... Eh, 0 era nos quedaba acá, ¿verdad? Sí, ¿verdad? De la forma 0 sobre 0 en este caso, que fue la otra forma que estábamos analizando ayer. Sí, ayer, ¿verdad? Ayer que estábamos analizando. Y si se recuerdan, si ya vieron el canal de Derivando, pues como saben, una forma 0 sobre 0 puede darnos muchas posibilidades, puede darnos distintos resultados. Todo va a depender de qué es lo que estemos acá dividiendo. Y si vieron ustedes ahí el videito, él pone una serie de sucesiones que básicamente, si ustedes lo analizan, está haciendo como que fuera una tablita, digamos, como las tablitas que estamos haciendo acá nosotros, y donde va empezando a hacer los valores más pequeños y empieza a ver cuál es el límite y empieza a ver que en algunos casos les da una constante, en otros les da otra constante, en otros no existe, etcétera. Entonces, todo va a depender de qué es lo que tengamos acá nosotros. Entonces, como este es un límite de la forma 0 sobre 0 y ahorita estamos todavía en cálculo diferencial, pues lo que vamos a ver es si es posible expresar el numerador y el denominador como un producto de factores, y vamos a ver si es posible cancelar. No es que siempre deba hacerse así, pero cuando son así cuadráticas, por ejemplo, hay que investigar, hay que ver la posibilidad. Como les digo, cuando ustedes estén en el siguiente curso, ya van a ver una herramienta más poderosa que también pueden aplicar, que se llama la regla del L'Hopital, que nos permite calcular, nos permite investigar si existen límites cuando son de la forma 0 sobre 0 y otras formas que van a ver ustedes en su momento. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a agarrar el numerador, que es x cuadrado menos 10x más 25,
y vamos a ver si es posible factorizarlo. Bueno, en este caso, de hecho, podemos ver que este x cuadrado menos 10x más 25 lo podemos escribir como x menos 5 al cuadrado. Porque si ustedes desarrollan acá, tendrían el cuadrado del primero, el cuadrado del primero es x cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, me da el menos 10x, más el cuadrado del último. El cuadrado de menos 5 es más 25. Entonces el numerador sí lo puedo factorizar, ¿ok? Ahora agarremos el denominador, que es x cuadrado menos 4x menos 5, y roguemos por un milagro que sí se pueda. En este caso, este es x. Aquí el menos 5 lo puedo obtener como la multiplicación de 5 por 1, ¿verdad? Ya sea menos 5 por 1 o 5 por menos 1. Pero como en este caso necesito más negativos que positivos, me conviene más ponerlo como menos 5 y aquí más 1. Menos 5 más 1, pues ya me va a dar el menos 4. Y menos 5 por más 1 me va a dar el menos 5. Entonces yo sé que esto es de la forma x menos 5 por x más 1. Te repito, no quiere decir esto que todos los problemas que sean de la forma 0 sobre 0 forzosamente se tienen que poder factorizar. Puede ser que no, pero ahorita para nosotros, en buena parte, sí nos va a pasar por el curso en el que estamos ahorita viendo. Ya más adelantito, repito, cuando no se pueda factorizar, ya veremos otras herramientas más importantes o más poderosas. Entonces acá colocamos esto que es igual al límite cuando x tiende a 5. En el numerador tendríamos x menos 5 al cuadrado. Y en el denominador tendríamos x menos 5 por x más 1. X menos 5 por x más 1. ¿Ok? Entonces, ¿se recuerdan? Aquí hay que ser muy cuidadosos con eso de andar cancelando factores. En este caso no hay problema con que cancelemos el factor x menos 5, porque ya sabemos que primero sabemos que de entradita x igual 5 sería un problema, ¿no? Porque ya ven que como el denominador se puede factorizar como x menos 5 por x más 1, quiere decir que si yo colocara acá 5, ¿ok? Me quedaría 0. Yo ya sé que entonces en x igual 5 tengo problema. Pero se recuerdan el ejercicio que platicábamos ayer, como aquí lo que estamos haciendo es calcular el límite cuando x tiende a 5, ya sé que si hago mi tablita, jamás voy a colocar el valor de x igual 5. Siempre voy a poner valores más pequeños o cercanos o más grandes cercanos a x igual 5. Entonces no hay problema con que cancelemos uno de estos factores x menos 5. No estamos cancelando algo que nos tenga un 0 sobre 0. Entonces sin ningún problema, debido a que estoy calculando el límite cuando x tiende a 5 y nunca me acerco a 5, nunca hago x igual a 5, mejor dicho, entonces puedo cancelar uno de estos factores. Así. Y entonces me queda que esto es igual al límite cuando x tiende a 5, en el numerador nos queda x menos 5 y en el denominador nos queda x más 1. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, tengo que investigar qué sucede con los límites del numerador y del denominador. Entonces nos vamos acá. El límite cuando x tiende a 5 de x menos 5. Ya sabemos, este es un polinomio de grado 1, puedo usar el teorema de evaluación y me queda 5 menos 5 y eso me da 0. Y agarro ahora el denominador, que es el límite cuando x tiende a 5 de x más 1, otra vez es un polinomio, utilizo el teorema de evaluación, me queda 5 más 1, me queda 6. Entonces veo acá que los límites existen y que el límite perdón, del denominador es distinto de 0. Por lo tanto, yo ya sé que esto lo puedo escribir como el límite cuando x tiende a 5 de x menos 1 partido el límite cuando x tiende a 5 de x, no x menos 1, no, x menos 5 y acá de x más 1. El límite del numerador es 0 y el límite del denominador es 6. Y hace que 0 dentro de 6 me da 0. Entonces aquí en este caso el límite existe y es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien con este? Vean que aquí hay que tener mucho cuidado porque el teorema de que el límite no existe es cuando es de la forma L distinto de 0 sobre 0. Si tengo 0 partido L, donde L es distinto de 0, por supuesto, eso siempre va a ser 0. Cualquier cantidad, cualquier fracción donde el numerador sea 0 y el denominador sea un número distinto de 0, por supuesto, el cociente va a ser 0. Ya sabemos que si agarro el 6 y lo multiplico por 0, pues me da 0. Entonces estamos bien ahí. ¿Le agarran a una, chicos?
Sí. ¿Sí? Veamos la... bueno, pero primero hay que borrar este relajo ahí. Me dicen cuando pueda borrarse y vemos la gráfica, solo por para ver qué sucede, ¿sí? Ahí me avisan cuando pueda borrar. Por mi parte la puedo borrar. Sí, mi Paula. Bye. Ok. Nadie necesita entonces que tiempo, ¿sí? Entonces vamos a borrar esta parte. Vean que aquí yo me estoy yendo así muy despacio, que escribo los límites y que para que lo vean desplegado y todo. En la práctica uno muchas de estas cosas las hace en la cabeza, ¿verdad? Y lo hace mucho más rápido. Pero como ustedes ahorita apenas están empezando a familiarizar con toda esta álgebra, con todas estas ideas, y que ya ven que no solamente es de aplicar el álgebra, sino también es estar consciente, estar claros de, por ejemplo, ¿por qué puedo cancelar este factor? Ya discutimos los problemas que pueden derivarse si uno cancela esos factores así de que son que tienen división entre cero. eh, lo vimos ayer en la clase. Entonces, todo eso es lo que necesitamos que ustedes estén así bien conscientes para que a la hora de trabajar, pues no sea solamente que estén ahí mecánicamente aplicando todo y cuando se encuentre una situación donde haya que hacer algún tipo de análisis no puedan hacerla porque pues solo saben hacer la mecánica. Entonces, el chiste. Y esto de límites es importante porque no solamente aquí en cálculo diferencial, también lo va a hacer en cálculo integral el siguiente curso y también le va a servir muchísimo en ecuaciones, perdón, en cálculo vectorial, cálculo 3. Igual, todo esto es el concepto de límite central. O sea, el vuestra se la echó muy buena con esto. Ok, el siguiente inciso que, sí, nos teníamos que hacer la gráfica, ¿verdad? Ahorita vemos la gráfica, ¿sí? Este es el P, si no estoy mal. Ahorita les digo. Aquí está. Vamos a ver, ¿dónde está? Sí, aquí se me fue a mí la onda. Porque se recuerdan que en X igual 5 tenemos problema, ¿no? O sea, aquí se me fue la onda. Acá, miren, muchachos, como solo agarré la gráfica que tiraba la computadora, ¿se acuerdan que les había dicho que los programas no le dibujan a uno ese circulito? Entonces acá en X igual 5, aquí estamos en el valor de X igual 5, aquí tendríamos que haber colocado una circulito ahí vacío, o sea que la gráfica debería de haber quedado algo más o menos de esta manera. Recuerdan que les he dicho que cuando yo les muestro las gráficas con los circulitos es porque yo la he editado previamente, porque por defecto no la sacan. Entonces aquí tendríamos vacío, y aquí iría la gráfica, algo así, ¿no? Bueno, aquí es una asíntota. Aquí es una asíntota, y aquí va para arriba. Y aquí está el eje X, este sería el valor 5, y este sería el eje Y. ¿Okay? Entonces ustedes, bueno, pues así como ven aquí que la hago yo en una computadora, en algún software, la computadora les va a tirar acá, continua la línea. Sin embargo, pues ya habíamos visto que la expresión original, si la evaluamos en x igual 5, tenía división entre 0. Entonces, por eso acá en x igual 5 debemos dejar vacío, y ya sabemos de lo que obtuvimos, que el límite cuando x tiende a 5 de esa función va a ser 0. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros ahí con esto? Me dicen, chicos. Todo claro. ¿Estamos bien? Ok, Valtios. Va. Entonces vamos a pasar al siguiente, ¿sí? Déjenme quitar la grafiquita esta. Y ahorita vamos a irnos a la siguiente, ¿sí? Espérenme un pelín, Pérez. Ok. Ahí estamos. Entonces vamos a borrar esto de acá, ¿sí? Ahorita vamos, muchachos. Muy bien. Entonces, el último del recuadro que quité decía esto. Nos pedían calcular el límite cuando x tiende a 5 de x menos 5 partido x cuadrado menos 10x más 25. ¿Ok? Entonces, otra vez, si nosotros analizamos los límites por separado del numerador y del denominador, vemos que en el caso del numerador, el límite, cuando x tiende a 5
de x menos 5 por el teorema de evaluación va a ser 0. ¿Ok? 5 menos 5, 0. Y en el caso del denominador, límite cuando x tiende a 5 de x cuadrado menos 10x más 25, pues va a ser 25 menos 50 me da menos 25, más 25 me da 0. Entonces, veo que este es un límite de la forma 0 sobre 0. Es la forma indeterminada. ¿Se acuerdan que así se le llama esto? Forma indeterminada 0 sobre 0. Chao, chicos. Indeterminada 0 sobre 0. Entonces, vamos a ver, como aquí es, son polinomios, vamos a ver si tenemos suerte de que se pueda factorizar y reescribir esto de una manera más que nos permita hacer algún tipo de análisis. Recuérdense que no siempre es posible, pero ahorita se supone que en la mayoría de casos para nosotros sí va a ser posible. Entonces acá tengo límite cuando x tiende a 5 de aquí arriba tengo x menos 5 y podemos ver fácilmente que el x cuadrado menos 10x más 25, lo que tenemos acá, lo podemos escribir como x menos 5 al cuadrado, ¿sí? Cuadrado del primero x cuadrado, menos el primero por el segundo, menos 10x y menos 5 al cuadrado, 25. Es el que hicimos hace un ratito, creo yo. Entonces aquí tengo x menos 5 al cuadrado. Vean que si no tuviéramos el límite, entonces justamente al evaluar en x igual 5, tendríamos 0 arriba y 0 abajo. Ya sabemos, estoy evaluando el límite, por lo tanto, aquí en el proceso de límite jamás voy a tener 5 menos 5 sobre 5 menos 5, no voy a tener 0 sobre 0, siempre voy a tener números distintos de 5 evaluados acá. Entonces eso sin problema me permite venir y cancelar uno de estos factores, y entonces acá ya nos va a quedar que esto es igual al límite cuando x tiende a 5 de, si aquí quité x menos 5, ese es un error que pasa muchas veces en los exámenes, si aquí quité x menos 5, por supuesto no me va a quedar 0, ¿verdad? 0 me van a poner por poner 0. X menos 5, si quito un factor x menos 5 acá, me va a quedar arriba un 1. Y aquí abajo tengo un x menos 5. ¿De acuerdo? Venimos, analizamos por separado, numerador y denominador, y entonces el límite cuando x tiende a 5 de 1 es igual a 5. Y recuérdense siempre, no perder de vista, entender qué es lo que están haciendo acá gráficamente. Ya saben ustedes acá gráficamente lo que pasa es de que tengo aquí mi eje X y mi eje Y. Aquí está X, aquí está Y. Tengo una función, en este caso digamos la función constante, f de X igual 1, digamos. Entonces aquí está la gráfica de X igual 1. F de x igual 1, y en el proceso de límite cuando x tiende a 5, si aquí está 5, me estoy acercando tanto por la izquierda como por la derecha, ¿ok? Y ya sé que si yo viniera e hiciera mi tablita, acá se colocara x, y aquí f de x igual 1, y agarro, qué sé yo, 4.9, 4.99, 5.01, 5.1, pues siempre cuando yo evalúe en la función, pues siempre voy a obtener lo mismo, 1, 1, tanto si estoy hablando de la izquierda o si estoy hablando de la derecha. Entonces aquí siempre obtengo 1, 1, 1, 1. Por lo tanto, ay, ¿por qué puse 5 acá? Ah, ahí me equivoqué. Entonces, por lo tanto, cuando el límite, cuando x tiende a 5 de 1 es 1, ¿ok? Y entonces el numerador, el límite en el numerador existe y es igual a 1. Mientras que, si vemos, el límite cuando x tiende a 5, con el límite cuando x tiende a 5 de x menos 5, como es un polinomio, lo podemos usar, podemos usar el teorema de evaluación, me queda 5 menos 5 y eso me da 0. Entonces, inmediatamente veo que lo que tengo acá es un límite de la forma L partido 0, es partido 0, partido 0, con L distinto con L1 distinto de 0. Entonces, esto es de la forma L sobre 0 con L distinto de 0. ¿Ok? Y entonces, pues ya sabemos que en este caso ese límite simplemente no existe. ¿Ok? Entonces acá el límite no existe. ¿Me agarran a dónde, chicos? ¿Me agarran a dónde ahí? Sí, ¿Sí por el llego? momento sí. Ok. Y fíjense acá, cómo
tengo acá una expresión así como esta función racional, que se ve así toda, no compleja, pues, pero diera la impresión a primera vista de que la gráfica no va a ser sencilla porque se ve que es una cosa así, bastante, tiene un lineal arriba, un cuadrático abajo. Sin embargo, después de hacer las simplificaciones y recordando que aquí le estoy simplificando porque x no puede ser igual a 5, en este caso, en el proceso del límite, veo que me queda esto, 1 sobre x menos 5. Entonces, fíjense, si vemos la gráfica, vamos a ver si se logra ver bien acá, si no, borramos un poquito ahí, ¿sí? Si vemos la gráfica, uy, nos quedaría algo así como esto. Esta es la gráfica de la 13C. Ah, vamos a ver si se ve bien ahí. Uy, se ve horrible. Voy a borrar esta. ¿Puedo borrar esta parte de acá? Nadie la necesita. Sí, ya puedo borrarla. Ok, Paula. Entonces vamos a borrar esta parte de acá, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta parte de acá. Ok, entonces, vean acá que justamente tenemos que en x igual 5, aquí está x igual 5 en esta parte, aquí tenemos nuestra asíntota vertical, ¿ve? Por la izquierda se va hacia menos infinito, por la derecha se va más infinito. Ya saben, ustedes podrían aquí hacer rápido el análisis. Ustedes dicen, bueno, si me acerco a 5 por la izquierda, quiere decir que x es menor que 5. Si x es menor que 5, quiere decir que x menos 5 va a ser menor que 0. Entonces acá tengo un cociente donde arriba tengo 1 y abajo tengo numeritos pequeñitos negativos. Entonces cuando haga ese cociente, ¡brum!, la gráfica se me va hacia menos infinito. Por otro lado, si me acerco por la derecha, por este lado, pues ya sé que estoy agarrando valores de x que son mayores que 5. Pero cercanos, ¿verdad? Entonces, si agarro x menos 5, eso me va a dar mayor que 0. Por lo tanto, el denominador acá va a ser un número pequeñito positivo. Cuando agarro 1 dentro de un número pequeñito positivo, ¡pum!, la gráfica explota para allá. ¿Sí? Entonces ahí ya puedo entender así rápidamente por qué tengo ese comportamiento acá justamente en x igual 5, porque veo aquí una tendencia hacia menos infinito y aquí una hacia más infinito. Fíjense que, por ejemplo, yo creo que eso no lo hicimos, se me fue la onda. Se me fue la onda en el ejercicio anterior. Nosotros podríamos describir este comportamiento que estamos viendo acá en forma de límites. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda de x menos 5 partido x cuadrado menos 10x más 25, de lo que estamos viendo acá que se va hacia valores cada vez más negativos, ponemos acá que esto es menos infinito, siempre con el cuidado que hemos dicho de que no es que estemos diciendo que el límite existe y es igual a menos infinito, sino que estamos en esta parte estamos diciendo que lo que está pasando es de que conforme nos acercamos a 5 por la izquierda, esta función adquiere cada vez valores más negativos, ¿sí? Recuerden que aquí hay que tener mucho cuidado con ese igual y con ese infinito, porque ya sabemos que el infinito, el símbolo de infinito no es el símbolo de un número, así como pi, habíamos dicho, como e, ¿ok? Por otro lado, sabemos que el límite cuando x tiende a 5 por la derecha, de x menos 5 partido x cuadrado menos 10x más 25, de lo que estamos viendo acá, esta cosa se va hacia números muy grandes, positivos, crecen indefinidamente. Entonces el límite iba a ser, o colocamos en este lado, el más infinito, ¿sí? Y así podríamos escribir entonces, utilizando la notación de límites, estos dos comportamientos que estamos viendo tanto a la izquierda como a la derecha de x igual 5. ¿Agarran la onda? Niños, niños. Simón, Rafa, está claro. Simón. Sí, de momento, sí. Órale, pues. Mucho Walter. Órale, dice Walter. Ok, chicos. Vamos a quitar la gráfica de acá, ¿sí? Y ahora, en lo que terminan de copiar ahí, déjenme hacer aquí el truco de magia de desaparecer esto. Vamos a ver, quiero ver. Ahorita puedo desaparecer esto. No nos va a servir. Ok. Entonces, esperen, muchachos. Ya iba a hacer una, ya me iba a echar una aquí buena.
Ok. ¿Alguien necesita tiempo para copiar? Doctor, Tim Lester. yo he tenido, entonces, así como al principio comprobamos que la forma de terminar era 0/0, pero mientras iba avanzando, terminó siendo una forma de L partido 0. Entonces, Ujú. no siempre hay que irnos con la finta de que si lo hacemos al inicio va a ser como va a terminar. Entonces, Sí, ahí puede pasar cualquier cosa. Ahí pueden ustedes comenzar con una forma 0/0 y de repente terminar con una forma, como hicimos en el inciso anterior, digamos 0 sobre una constante y te dio 0. O podría ser que comenzamos con una forma acá 0/0 y como ves, terminamos con una forma L sobre 0 con L distinto de 0. O sea, aquí puede pasar cualquier cosa, o sea, no pueden ustedes venir y pensar, ok, si tengo una forma 0/0, siempre voy a poder factorizar, siempre voy a poder quitar el denominador y siempre voy a obtener un numerito, porque no, eso va a depender mucho de la forma que tengan en este caso los términos que la componen acá. Así como en este caso, por ejemplo, ves que pues pudimos cancelar en un factor x menos 5 y al final pues nos quedó una forma indeterminada. En el ejercicio anterior, pues vimos que nos quedaba al revés, ¿verdad? Nos quedaba 0 sobre L con L distinto de 0 y nos daba 0. Entonces sí, aquí no hay ninguna regla que ustedes podamos, ¿cómo se llama?, inferir y decir que así va a ser siempre. Cada límite va a ser un rollo dependiendo de qué es lo que tengamos acá. Y como les he estado diciendo, nosotros ahorita estamos viendo estos casitos, así que podemos cancelar, podemos factorizar. Pero, por ejemplo, cuando ustedes estén en cálculo 1, no, en cálculo 2, perdón, ustedes van a tener cosas como estas. Por ejemplo, queremos calcular el límite cuando x tiende a infinito, supóngase de una exponencial de x partido x. Por ejemplo, no, espérenme, esta no, porque todavía no hemos visto infinitos. Espérenme, déjeme cambiar acá esto. Vamos a ver infinitos, límites cuando x tienden al infinito, ¿sí? Pero ahorita se me fue la onda. Supongo que tuvieras que calcular límite cuando x tiende a 1 de e a la x, estoy poniendo acá 1, e a la x, bueno, sí está bien, menos c, y suponete aquí tuvieras x menos 1, por ejemplo, ¿sí? Si hacemos que x tiende a 1 de e a la x, que lo vamos a ver más adelantito, esto va a ser e. Va a pasar similar a lo que pasa con el teorema de evaluación. ¿Se acuerdan que la gráfica de la exponencial de x es una gráfica que no tiene así problemas en cuanto que hay algún punto de discontinuidad? ¿Se acuerdan la gráfica de e a la x? Va, híjole, permítanme, se me cayó aquí algo. Va de esta manera. Entonces, como los polinomios, o sea, no tengo yo que levantar el lápiz para dibujar la gráfica. Entonces, el teorema de evaluación ahí me va a decir en ese caso que el límite cuando x tiende a 1 de exponencial de x va a ser a la 1, que es e. Y el límite cuando x tiende a 1 de e es e. Eso sí lo pueden ver fácilmente porque es justamente lo que acabamos de hacer con es el límite de una constante, de una función constante. Entonces, aquí arriba tengo 0. Y aquí cuando x tiende a 1 de x menos 1 también va a ser 0. Entonces aquí tengo una forma indeterminada 0 sobre 0. Sin embargo, esto, pues ahorita no podemos hacer nada, ahorita, en este curso, porque ustedes como ven acá solamente lo que tenemos son polinomios. Este tipo de situaciones donde ya no es polinomio sobre polinomio, lo vamos a ver en cálculo 2. Vamos a ver qué vamos a hacer ahí para ese tipo de cosas, de situaciones, y lo que vamos a aprender es una técnica para investigar si es que el límite existe o no, porque no porque sea 0 sobre 0, como hemos visto, significa que o el límite no va a existir o que el límite sí va a existir. Va a depender de cada caso. Entonces esto lo veremos en cálculo 2. No se lo pierdan por este canal el próximo ciclo. Esperemos, pero lo dudo mucho, que vaya a ser en la U. Pues creo que va a ser en línea, a cómo se ve la situación. ¿Sí estamos bien ahí? No creo que no había preguntado. ¿Quién había preguntado, chicos? Perdón, se me fue. ¿Era Walter, no? ¿O ah, Lester? ok, Lester, sí es cierto, Lester, disculpa. sí, Ok, todo claro. muchachos. Va, muchachos. ¿Puedo borrar esto? O mejor dicho, ¿alguien necesita tiempo para copiar? Hable ahora. ¿No? Ok. Entonces, fíjense, aprovechando esto y lo que hemos visto de acercarnos por la izquierda, por la derecha, lo que les he dicho de esto de x menor que 5, x mayor que 5, ahorita nos va a empezar a servir todas estas ideas.
Bueno, pues chicos, vamos a borrar esto. ¿Qué hora es? 9:30. Ok. Todavía nos quedan 4 horas de clase. 40 minutos. Después ya vamos a salir a jugar a recreo. Aunque sea el patio de su casa. Ok, chicos. Entonces ahora vamos a hablar de un tema muy importante, que es continuidad. Y siempre está relacionado con límites, con lo que hemos estado trabajando de gráficas, todo va relacionado. Entonces hablemos de continuidad de una función. Ahorita les digo qué sección es en su libro de texto, ¿sí? Continuidad de una función. En su libro de texto, en su Biblia, este es grandote este cuate. Y en el libro de Stuart, la octava edición, estamos hablando de la sección 2.5, ¿oye? Sección 2.5 en el libro de Stuart. Sección 2.5. Bueno, primero, ¿se recuerdan cuando comenzamos el curso? Comenzamos hablando acerca del límite. ¿Se recuerdan que yo les decía cómo el límite, la palabra límite la usamos en diferentes contextos en la vida diaria, y luego ustedes aprendieron cómo en matemática es muy distinta la situación, es muy precisa el uso de la palabra límite y muy diferente a cómo lo utilizamos en la vida diaria? Ahora tenemos aquí otra palabra, continuidad. ¿Okay? Y cuando uno dice es que hay que darle, por ejemplo, hay que darle continuidad a esto, pues de alguna manera uno lo que está queriendo decir es de que debemos de continuar, debemos de no detenernos, ¿sí? O o cuando dicen es que continuamente este patojo está dándome problemas, ¿sí? Entonces queremos decir a que no para de dar problemas, sigue y sigue dando problemas. Entonces la palabra continuidad en la vida diaria, pues la utilizamos como para significar eso, ¿verdad? Algo que continúa sin interrupción. En matemática tiene exactamente la misma acepción. Y digamos que la primera forma más sencilla de que uno pueda entender qué es la continuidad de una función es pues gráficamente. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Si uno comienza primero entendiendo gráficamente lo que está pasando, es más fácil luego visualizar y entender la parte analítica. Entonces, en matemática, nosotros vamos a decir que una función es continua si al momento de graficarla, nosotros no vamos a tener que levantar el lápiz o el lapicero para graficarla. Pero ahí, como les dije, creo que medio lo discutimos, hay que tener mucho cuidado con eso de sin levantar el lápiz. Entonces, por ejemplo, imagínense, digamos, esto podría ser la gráfica de una función que es continua. ¿Ven? Voy graficando y en ningún momento, pues salvo aquí, por supuesto, ¿va? Tuve que levantar el lápiz. Esta es una función continua. Y aquí nosotros, por ejemplo, de ejemplos de este tipo de funciones son los polinomios. O sea, yo, por ejemplo, podría tener un f de x que fuera, qué sé yo, un x cubo menos 5x cuadrado más 2x menos 1, por ejemplo. Esta es una función polinomial que yo no tengo problema, no hay ningún valor de x en el cual yo tenga que venir y decirme, híjole, aquí no puedo hacer nada porque voy a tener división entre 0, por ejemplo. Entonces acá el dominio, en este caso, va a ser el conjunto de valores x, tales que x está comprendida en el intervalo mayor, menos infinito, menor a infinito. Entonces aquí no tengo ningún tipo de problema y puedo pensar así: función polinomial, las funciones trigonométricas, seno y coseno son otro tipo de funciones donde ustedes saben que puedo agarrar cualquier valor de x, cualquier valor de por ejemplo, en seno de x o coseno de x, que no voy a tener nunca ningún problema. Ahora, por otro lado, puedo tener funciones donde pueda existir algún tipo de discontinuidad, o sea, alguna forma, algún tipo de situación en la cual la gráfica se vea interrumpida. Por ejemplo, puede ser que yo tenga, supónganse, aprovechando las que acabamos de ver, creo que teníamos una que era 1 sobre x menos 5, si no me recuerdo mal, y se recuerdan ahí que en ese caso teníamos precisamente el problema en x igual 5, ¿verdad? Acá teníamos, por ejemplo, una asíntota
y la gráfica se comportaba de una forma por acá, por ejemplo, y de aquí de otra forma. ¿Ok? Aquí, por supuesto, la gráfica no la puedo continuar, así como acá, no puedo seguir así, sino que tengo que venir, tengo que dibujar una asíntota y de venir de aquí hacia valores que tienden hacia menos infinito, tengo que levantar el lápiz y ahora me tengo que ir para acá y continuar mi gráfica. Ahí tenemos una discontinuidad también. Esta se llama discontinuidades infinitas, es el nombre que tiene. Es una discontinuidad infinita. Se presenta porque hay una asíntota vertical. Cuando ustedes tienen una asíntota vertical, ahí decimos está discontinua, no se pudo continuar la gráfica porque hay una asíntota que me está dando lata ahí y entonces tengo que venir y tengo que levantar la gráfica, el lápiz, el marcador, el lapicero y tengo que dibujar mi asíntota para indicar de que ahí tengo esa situación y luego continúo con la gráfica. Este es otro tipo de, este es un tipo de discontinuidad. Aquí está así como esta es una función continua, ¿sí? Esta es una función continua. ¿Se recuerdan lo que les decía al principio del curso? Funciones por partes, les decía yo, son muy importantes. Y aquí en este tema de continuidad, las funciones por partes son, salen por montones, salen por todos lados. Entonces, puede suceder que nosotros tuviéramos una función por partes como esta, por ejemplo. Imagínense, tenemos acá nuestro eje Y y aquí nuestro eje X. Y pudiéramos tener nosotros una función que, por ejemplo, se comportara de esta manera. Qué sé yo, que fuera por aquí, digamos. Supóngase que aquí estuviera definida. Y entonces justo en ese punto, acá, viene la gráfica y pega un brinco, pega un salto. ¿Sí? Vean acá, la gráfica ya no es continua. Tuve que levantar mi lapicero y continuar allá. Esta es una discontinuidad que se llama discontinuidad de salto. Discontinuidad de salto. Y acá, puede ser que esto esté vacío, vacío, los dos vacíos. Puede ser de que, ¿cómo se llama? Estuviera lleno acá, vacío acá, o puede ser que esté vacío, vacío y el puntito ande por algún lado. O sea, en realidad lo que pasa justamente en X igual a acá no es tan importante, sino más bien observen cómo a la izquierda de A tenemos una cierta forma de la gráfica y de repente tenemos que levantar el lápiz y tenemos que irnos luego a otra parte para continuar la gráfica, como que fuera un camino que se interrumpió. Esta es una discontinuidad de salto. Y hay una tercera discontinuidad que se puede presentar, que quizás es la que pudiera en algún momento parecer contradictoria en cuanto a lo que estamos diciendo, ¿no? De que es una función es continua cuando no tengo que levantar el lápiz. Porque, por ejemplo, si nosotros viniéramos acá, creo que lo habíamos discutido un poquito ayer, ¿no? Por ejemplo, recuerdan que hemos visto ejemplos donde a la hora de cancelar, por ejemplo, factores, nos queda que al principio es así, tengo una cuadrática dentro de un factor lineal y cuando cancelamos el factor lineal en el denominador donde había división entre cero, nos queda una lineal, ¿verdad? Y que después nosotros veníamos y decíamos, ok, está bien esta lineal, pero con el X distinto al valor donde teníamos la división entre cero. ¿Se recuerdan? La pregunta 10 era de ese estilo. Y por supuesto no necesariamente tiene que ser una línea recta, puede ser una parábola, una curva cualquiera. El chiste es de que nosotros vamos a tener en este caso gráficas que van a ir de esta forma. Vamos a tener acá nuestra gráfica y digamos por alguna razón la función no va a estar definida en el valor determinado, digamos X igual a. Como no está definida en ese valor, se supone que lo que tendríamos que hacer es venir, saltar, o sea, levantar el lápiz y continuar la gráfica a un ladito.
Pero como saben ustedes, eso puede ser confuso a la hora que uno lo está observando en un libro. De repente el espacio aquí está muy chiquito, está muy cercano y uno no se da cuenta y le da la impresión que continúa que es una función que continúa sin ningún tipo de interrupción, pero en realidad hay una interrupción porque no está definido en el valor de x igual a. Y entonces ya saben, lo que nosotros hacemos es para indicar que en x igual a la función no está definida, venimos y dibujamos este circulito. Entonces uno podría decir, no, pues ahí no levanté el lápiz porque vine acá, di la vuelta y seguí sin levantar el lápiz. Pero no, recuérdense que acá este circulito lo debemos de entender como que hubo una interrupción. La gráfica ahí no está definida o la función no está definida para ese valor de x. Y en realidad pues no debería ser un espacio así tan grandote, ¿verdad? Tendría que ser un espacio del tamaño de un punto, pero un punto no tiene dimensiones. Entonces, en otras palabras, nosotros lo miraríamos continuo, ¿verdad? Pero no, entonces, aunque digamos que a la hora de graficar vengo yo y no levanto el lápiz, yo ya sé que esto significa que sí hubo una interrupción. Hubo una interrupción. Puede ser que la función esté así, vacía, no esté definida como acá, o puede ser que esté vacío acá y que esté definida en algún punto por acá. Ahí es más claro que sí hubo que levantar el lápiz porque, ok, seguí aquí de largo, pero luego me tuve que ir para acá para dibujar el puntito. Este tipo de discontinuidades, vamos a ver más adelantito, que se llama discontinuidad removible. Ahí vamos a ver por qué. Discontinuidad removible. Entonces, ahí tenemos, digamos, los tres tipos de discontinuidad que podemos tener. Una discontinuidad infinita porque tenemos una asíntota. Una discontinuidad de salto porque tenemos una función por partes que viene y pega un brinco de un valor de A, de un cierto valor de Y a otro valor de Y. Claro, no todas las funciones por partes van a pegar ese brinco, ahí vamos a ver. Y el otro caso es esta, la discontinuidad removible, donde tenemos un agujerito, puede ser que aquí esté vacío o que el puntito esté por acá, no sé. El chiste es de que aquí en esta parte tenemos este vacío. ¿Sí me van siguiendo ahí? Me dicen chicos, me van agarrando la onda ahí. ¿Estamos bien? Solo, Sí, ¿qué Ramsey. dice abajo a la derecha? Es que no logro entender bien lo que dice. Ah, dice discontinuidad removible. Removible. Ah, ok, muchas Ah, gracias. de remover. Sí, estoy viendo aquí como que se ve como que estuviera desenfocado, se ve aquí, ¿verdad? O no sé si es desenfocado o es vamos a ver. O es porque no creo que no se va a ver nada. Es discontinuidad removible, ¿sí? De remover. Ok, entonces, ahora que ya tenemos una idea, ¿cómo se llama? Gráfica de lo que es una discontinuidad o lo que es una función continua y cuando la función es discontinua tenemos que ver cuáles son las condiciones que debe de cumplir una función para que sea continua. Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Puedo borrar esta parte de acá? Bueno, de hecho, puedo borrar el pizarrón. ¿Alguien necesita tiempo para copiar el pizarrón? Me dicen. ¿No? No. Ok, Lo Diego. puedo borrar. Hola, Luis María Paula. También Diego. Vamos a borrar, pues. Bueno, pues, muchachos. Entonces, vamos a ver ahorita cómo vamos a graficar, cómo vamos a definir que una función sea continua. De hecho, en el teorema de evaluación, el teorema dice que podemos trabajar con funciones polinomiales y desde lo que acabamos de ver ahorita, lo que sucede es que una función polinomial es una función continua. Entonces, todas aquellas funciones que sean continuas, las funciones polinomiales, seno, coseno, por ejemplo, exponenciales, nosotros podemos calcular el límite simplemente evaluando la función en el límite, perdón, el valor de x igual a hacia el cual está tendiendo la función en la función misma, pero solamente en esos casos. ¿Se recuerdan que habíamos puesto tres gráficas? Vamos a ponerlas acá. Déjenme quitar esta hojita de acá. Okay. Recuerdan que habíamos visto nosotros tres gráficas.
cuando estábamos discutiendo el teorema de evaluación. Yo les decía, por ejemplo, vamos a suponer que acá tenemos una gráfica. Aquí tenemos X y Y. Y les decía acá, vamos a tener nuestra función. Por ejemplo, una cosa así. Y luego vimos otros dos casos. Cuando estábamos discutiendo el teorema de evaluación, vimos, por ejemplo, una posibilidad como esta, que aquí está X, aquí está Y. Digamos que aquí está X igual A, por ejemplo. Y habíamos visto que, por ejemplo, podía ser de repente que acá no estuviera definida y que continuara. Aquí digamos que este es X igual A. Y habíamos dicho, bueno, este va a ser el límite L. Este va a ser A, este es el límite L. Y habíamos visto la tercera posibilidad, que fuera así. Aquí está la gráfica. Nosotros aquí tuviéramos Y, tuviéramos X. Aquí tuviéramos nuestra vacío. Y que por aquí estuviera el valor de la función valuada en X igual A. Y entonces decíamos, esto va a ser A. Aquí tengo L. Y aquí tengo F de A. Y en el caso de acá, decíamos, voy a colocar esto, pero ojo, solo es para enfatizar, ¿sí? O sea, no necesito poner así el punto tan grande, pero solamente es para enfatizar. Acá tengo ese punto, que es el punto A, F de A, ¿ok? Y resulta que L es igual a F de A. Entonces, L es igual a F de A. Uy, pero que no se ve ahí bien. Bueno, chicos. Esto es L igual a F de A. Vamos a ponerlo así. L igual a F de A. ¿Sí? Mientras que acá habíamos dicho F de A no existe. O no está definida. Pongámoslo mejor así. F de A no está definida. No está definida. Mientras que acá decíamos F de A está definida. Está definida. Pero F de A es distinto a L. Y bueno, de lo que hemos platicado ahorita, pues ya saben ustedes. Esta función es discontinua, es una discontinuidad removible, aunque todavía no hemos dicho por qué es removible, pero ya veremos, no se lo pierdan. Y esta también es una discontinuidad removible. Lo que me interesa acá es que veamos, acá f de a no está definida y por supuesto el límite cuando x tiende a es L, pero no lo puedo decir que es igual a f de a porque f de a no está definida. Mientras que acá el límite cuando x tiende a de f de x es L, pero no es igual a f de a porque f de a es distinto al valor de L. O sea, yo en los tres casos que tengo acá, yo puedo venir y puedo decir que tanto acá, como acá, como acá, el límite cuando x tiende a de f de x existe en este caso y es igual a L, ¿sí? Pero tengo situaciones diferentes, así como acá, donde L es igual a f de a, aquí donde f de a no está definida, y aquí donde f de a es distinto de L. Y veo que esta es una función continua, entonces eso ya me está diciendo, ¿cuándo yo puedo considerar que una función es continua? Pues gráficamente cuando no tengo que levantar el lápiz para dibujarla, y cuando además veo que el límite existe, que f de a existe, porque eso es lo que está pasando acá. Fíjense acá, el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L. Existe. F de a existe. Y vean, el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Estas son las condiciones que me está cumpliendo esta función que es continua. El límite existe, es L, f de a existe, está aquí, y el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Estamos acá. Aquí no, porque fíjense, acá el límite sí existe.
Esta se cumple, pero esta no se cumple, porque f de a no existe, no está definida. Y esta pues menos, pues no tengo con qué comparar. Y esta de acá, en este caso de acá, el límite cuando x tiende a f de x existe, sí, aquí está, es L. F de a existe, sí, aquí está. Pero no se cumple la tercera, porque el límite L no es igual a f de a. ¿Me cachan la idea? Muchis. Por Sí, mi está parte, claro. sí. Sí, Diego también, Celeste, no, Celeste, ay no, Andrea era Sí. Ceci, perdón, Sí. Ceci. Pero Ceci es que tengo también una luna que se llama Celeste. Se me están haciendo bolas. Ah, sí, Ceci. Entonces, ahí estamos bien, Ceci. Bueno, entonces, vean, quiere decir entonces que para que una función sea continua, que es este caso, pues esto no, porque estas condiciones no se cumplen acá. Entonces, estas las quitamos y, vamos, pues no lo voy a borrar acá, pero por si están copiando. Entonces, esto que está acá, son las condiciones para que una función sea continua en un número x igual a. Condiciones para que f de x sea continua en x igual a. Vean que esto no es para condenar entonces a estas otras, porque es cierto, estas no son continuas en x igual a, pero si yo agarro cualquier otro número, si vengo yo y por ejemplo agarro el número b acá, y aquí tengo un límite L2, por supuesto aquí tengo el punto B, tengo el punto B, f de B, y el límite existe, y el límite es igual a f de b. O sea, veo que esta función, y si agarran ustedes acá, imagínense que ustedes vienen acá y agarran este puntito, como que fuera un iPad, ¿no? Y ustedes empiezan a mover para acá y para acá, salvo en x igual a, en el resto de números la función es continua. Ahora, si yo ya considero toda la función como su conjunto, yo digo, no, pues la función no es continua, por ejemplo acá, porque justamente en x igual a tiene esa discontinuidad. Sin embargo, si yo agarro otros números distintos a x igual a, en esos otros números la función sí es continua, en todos los números que estén para acá o que estén para acá. Lo mismo va a pasar acá. Cualquier número que esté por acá o por acá, ahí la función sí va a ser continua, pero la función en todo su dominio, digamos, no va a ser continua por este problema en A. ¿Ok? Entonces acá nosotros podemos decir, esta función es continua en todo su dominio. Esta función es continua excepto en x igual a, porque f de a no está definida y por lo tanto no se cumple ni esta ni esta. De ahí fuera de x igual a, la función es continua. Esta función es continua excepto en x igual a, porque aunque el límite existe y f de a existe, estos dos no son iguales. Entonces, si yo vengo y considero en todo su dominio la función, pues yo digo, no, pues en todo su dominio no es continua por el problema en x igual a. Pero si fuera de eso, cualquier otro valor de x que yo considere, ahí sí la función va a ser continua. ¿Sí me captan la idea? Sí, sí se capta. Ok, muchachos. Y aquí, por supuesto, así como hicimos acá, pues ustedes pueden imaginarse que este es un puntito, que ustedes van moviendo, ¿verdad? Y entonces al ir moviendo, pues ya saben, siempre se va a cumplir las tres condiciones, ¿ok? Acá, pues aquí va a ser el problema y aquí va a ser el problema en este caso. Ok, entonces empecemos a tratar de investigar funciones y ver si son continuas o no. Y ojo acá, como aquí estoy hablando de un límite bilateral, esto ya sabemos que además exige entonces que el límite por la izquierda y el límite por la derecha, en este caso, sean iguales entre sí, existan, y para que ya pueda existir el bilateral, ¿sí? Entonces vamos a considerar unos primeros ejemplos para ver cómo está la cosa, ¿sí? Ok, ¿puedo borrar esto? Me dicen, chicos, si podemos borrar aquí la pizarra. Yo creo que sí, Rafa. Sí, Marre. Marre, tú eres de aquí de Guate, ¿no? Sí, sí, de Guate. Ah, es que por el nombre, Marre. ¿Pero qué es Ah, Marre? no. Es Da Costa, Meyer es uno y Álvarez es otro. Pero Marre es tu nombre.
Marre es abreviatura de María René. Ah, yo decía así, Ajá. Marre da Costa, suena algo así como brasileño, ¿sí? Ah, Ah, no, bueno, perdón. María René, no, no tengas pena. Es que me quedé con la duda. Nunca había escuchado así a que alguien que se llamara María René se pusiera Marre. La primera vez. Aunque Ay, pensé, sí, entonces, ya. perdón. No, no, hombre, tengas pena, está bien, así dígalos, si te gusta que te llamen, no hay problema. Tú dale, no te preocupes. Solo era curiosidad, es que me entró la curiosidad. Lo que pasa es que se supone, pero ya no sé al final qué pasó, o si hay o no, se supone que iban a abrir este curso, por lo menos los cursos míos, como han visto que están esos programas de intercambio virtual, ¿va? Porque virtual. Ujú, Entonces, sí, sí. yo había entendido, bueno, no, sí me habían dicho que creo que iban a poner algunos cursos, ofrecerlos así para gente de otros países y los míos estaban dentro de esos. Pero yo no sé al final cómo manejaron eso, cómo fue, porque igual ahí ustedes pueden, entiendo yo, inscribirse a cursos que estén dando profesores en otros países e igual se los vale la universidad. Por supuesto tienen que ser dentro de la red jesuita, ¿verdad? Pero sí se puede. Pues de repente pueden preguntar con que sea, sus directores de carrera o sus coordinadores de carrera, si de repente hay algún curso que estén ofreciendo en otra universidad fuera de Guatemala y lo pueden tomar, ¿no? O sea, yo creo que es una buena experiencia para ustedes que vean cómo hacen las cosas en otros lados, ¿verdad? Y viceversa, también de otro lado, cómo lo hacemos acá, cómo los dormimos acá nosotros. Ok, entonces, regresemos aquí a lo nuestro. Supongamos que tuviéramos algo como esto, fíjense. Vamos que tuviéramos una función que fuera f de x, que fuera, digamos, x, supongamos para x menor que 1, y que fuera, por ejemplo, ¿qué le ponemos? 1, por ejemplo. Vamos a poner otros números para así podemos distinguir acá. Digamos que fuera x menor que 2 y entonces que aquí fuera, supónganse, 2, por ejemplo, para x mayor o igual que 2. Vamos a empezar con uno sencillo por el tiempo, porque no tenemos mucho tiempo ya de clase. Entonces, uno que sea así sencillito, rapidito de ver. Entonces, comencemos primero con la gráfica, ¿sí? F de x es igual a x para x menor que 2 y f de x es igual a 2 para x mayor o igual que 2. Entonces tenemos una función lineal y una función constante. Entonces veamos así primero gráficamente lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces tendríamos algo como esto, algo torcido como esto. Vamos a ponerlo bien. Aquí estamos. Algo así, ¿no? Entonces aquí estaría el eje X y acá, fíjense, cuando son funciones por partes, donde hay que tener principal cuidado es acá en estos numeritos que estén en esta parte de la definición, porque ahí es donde puede suceder que hayan saltos o puede ser que las gráficas se unan, no sé. Entonces estos numeritos de acá son los que hay que ponerle principal atención. Entonces aquí tenemos X igual 2 y aquí está Y. Entonces tenemos que f de x vale x para x menor que 2. Entonces quiere decir que si no tuviera la restricción yo de que x sea menor que 2, f de x igual a x, ya sé que sería una línea recta con pendiente 1. Vamos a ponerla así muy suavecita acá. En particular, en x igual 2, esto tendría que venir acá y valer 2. Pero como en el problema me están diciendo que es válida para x menor que 2, no incluye al igual, no incluye a x igual 2. Entonces acá en x2 voy a dejar vacío y como es solamente válida para x menor que 2, nos vamos para acá. Y esto continúa así, ¿verdad? Entonces yo ya sé que esta parte de la gráfica de acá ya no me va a servir de nada. Después. Luego dice, vamos a quieren esto en color azul, ahí se recuerda. Esta es la parte en azul. Luego me dice que que f de x va a ser 2 para x mayor o igual que 2. Entonces yo sé que si la función fuera f de x igual 2, sería una función constante. Y f de x igual 2, vamos a ponerla así con crucecitas acá para que se distinga. F de x igual 2 es una función constante, en particular aquí también, ¿verdad? Sería esta. Esa sería f de x igual 2.
esto. Pero como me dicen que solamente es válida para X mayor o igual, ahí está el igual 2. Quiere decir que también incluye acá esto. Entonces quiere decir que este punto que estaba originalmente vacío, el azulito, se llenó con lo verde. Continuamos acá, en esta parte. Esta parte de acá no me sirve porque solamente es válida para X mayor que 2. Entonces estas crucecitas que solo me sirvieron acá para tener una referencia, las quitamos acá y ponemos acá otra vez la línea acá. Aquí está la gráfica de mi función f de x, es toda esta. De la pura gráfica yo veo inmediatamente que la función es continua, ¿sí? No hubo necesidad de ¿cómo se llama?, de levantar el lápiz. O sea, no hay agujeritos ahí. Todo está completamente lleno, en particular acá, este punto. Como digo, este es el punto que hay que tener clave, porque si aquí hubiera puesto 3, por ejemplo, entonces esta línea verde hubiera estado aquí arriba. Ahí hubiéramos tenido una discontinuidad de salto. ¿De acuerdo? Entonces siempre en las funciones por partes donde hay que tener principalmente cuidado es en estos puntos, porque puede ser ahí donde se presente la discontinuidad, donde se presente o no la discontinuidad. Entonces supongamos que nos dicen que f de x es esta cosa y nos preguntan si la función es continua en x igual 2, que es justamente este numerito acá. ¿Es f de x continua en x igual 2? Entonces, de la gráfica veo que sí, pero ya saben ustedes que no necesariamente las gráficas van a ser así, cosas tan sencillas. Además, necesitamos hacerlo de manera analítica. Entonces, nos recordamos, para que la función sea continua en x igual 2, debemos de cumplir estas condiciones, o se deben de cumplir estas condiciones. Condiciones para que f de x sea continua en x igual 2. Y recuerden que son 3 condiciones. Por un lado, que el límite cuando x tiende a 2 de f de x exista. Lo que significa que tenemos que calcular límite por la izquierda y límite por la derecha. La siguiente es que f de 2 exista. Y la tercera, pues que límite cuando x tiende a 2 de nuestra f de x, límite cuando x tiende a 2 de f de x, sea igual a f de 2. Y como decimos acá, esto significa aquí que tenemos que evaluar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x y tenemos que evaluar vamos a qué hacemos, ya se nos acabaron los colores. Esto ya tenemos una. Y que tenemos que evaluar el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x. Y para evaluar estos límites, ¿cómo estamos de tiempo? 10 y 2, estamos bien. Y para evaluar estos límites es donde me van a servir estas condicionales. Si se recuerdan lo que yo les decía hace un ratito cuando comenzamos la clase. ¿Qué significa que x tiende a 2 por la izquierda? Pues si x tiende a 2 por la izquierda, quiere decir que x es menor que 2. Y entonces vemos, ok, de esas, ¿cuál me satisface x menor que 2? La primera. Luego acá tenemos x tiende a 2 por la derecha. Si x tiende a 2 por la derecha, significa que x es mayor que 2. ¿Cuál de esas me cumple? Con esta. El igual no me interesa. O sea, el igual pudo haber estado acá, pudo haber estado acá. Como estamos en un proceso de límite, no nos interesa dónde está el igual o incluso si está. Lo que nos interesa son los signos de menor que y mayor que. Entonces, ya veo acá que lo que tengo que hacer es investigar esto, ¿sí? Ahora, para que f de 2 exista, ahí sí me interesa ver si está el igual. Tiene que estar el igual en alguna parte aquí, acá o en una línea aparte. Si no está el igual, ya sé que eso significa que f de 2 pues no existe. ¿Ok? Entonces acá en esta nos interesa x igual 2. ¿Sí? Entonces en los límites, en el límite de acá me interesa límite por la izquierda de 2, límite por la derecha de 2. Y para que f de 2 exista, me interesa qué sucede en x igual 2. Y entonces tengo que buscar acá el x igual 2. Entonces, fíjense, vamos a tratar de salir rapidito para que salgan a jugar a tiempo. Me interesa acá, cuando x tiende a 2 por la izquierda, naranja, naranja. Y hace que eso significa x menor que 2. Esto de acá, ¿sí? ¿Ok? Entonces vemos acá el límite cuando x tiende a 2 de la izquierda de f de x, tiene que ser límite
cuando X tiende a 2 por la izquierda, y entonces, como yo sé que lo que estoy buscando es valores de X menores que 2, voy a sustituir acá por la parte de la función por partes, valga la redundancia, donde tengo la definición que es válida para esa condición. Entonces veo que cuando X tiende a 2 por la izquierda de f de X, estoy tomando números que son menores que 2, cercanos a 2, y ahí la función f de X vale X. Entonces aquí pongo X. Esto es una función polinomial. Puedo usar el teorema de evaluación, aunque aquí sea un numerito, aunque sea un límite unilateral, igual me funciona. Entonces acá debo de evaluar esto en 2 y este límite me va a dar 2. Luego me interesa límite por la derecha, de 2, acá. Entonces vengo y digo, me interesa el límite cuando X tiende a 2 por la derecha de f de X. Ya sé que me interesa valores de X mayores que 2. F de X va a ser igual a 2 para X mayores que 2. Aunque esté el igual ahí, no me importa, porque yo lo que quiero es el mayor. Entonces, tengo que colocar acá límite cuando X tiende a 2 por la derecha de la función como esté definida para X mayores que 2, que en este caso vale 2. Entonces, límite cuando X tiende a 2 por la derecha de 2, pues igual es una constante acá, la función constante, y eso va a ser 2. Entonces, de esto, pues yo ya concluyo inmediatamente, pues que el límite sí existe, ¿sí? Entonces aquí existe el límite cuando X tiende a 2 de f de X. Y ese límite cuando X tiende a 2 de f de X, ahí sí pongo f de X porque no puedo poner ni una ni otra, porque como es bilateral me estoy acercando tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces aquí no puedo poner o X o 2, aquí pongo f de X. Aquí en los unilaterales sí, puedo poner o este porque estoy diciendo que tengo una condición X menor que o X mayor que 2. Entonces el límite existe y en este caso vale 2. Entonces ya tengo, digamos, la primera condición. La primera condición, estamos bien. ¿Sí? Luego tenemos que ver la condición 2. Para la condición 2, lo que nosotros tenemos que ver es si f de 2 existe. Y entonces para que eso exista, tengo que ver acá si hay un signo igual. Sí lo hay, está acá. Por lo tanto, f de 2 sí existe. Y como la que me topa valores de x igual 2 es esta, entonces ya sé que cuando x sea igual a 2, f de x vale 2. Entonces f de 2 vale 2. ¿Ok? Entonces esta también se cumple. Se cumple acá. Estamos bien. Y nos falta la tercera. Tenemos que verificar que este límite y esta f de 2 sean iguales. Entonces vemos que límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a f de 2. ¿Ok? Porque tengo 2 acá y 2 acá. Este 2 es del límite, este 2 es de f de 2. Por supuesto, puedo sustituir este 2 por f de 2. Y ahí estamos. Entonces, se cumple la tercera condición. Y entonces ya decimos que f de x es continua en x igual 2. ¿Me agarran la onda? Sí, ¿Ok? La próxima semana vamos a cambiar, sí, vamos a hacer algunos cambios y vamos a ver funciones cuando no son continuas. Incluso vamos a buscar numeritos para hacer que una función se vuelva continua, ¿sí? Todo eso no se lo pierdan la próxima semana por este canal a la misma hora, en la misma situación de pandemia, parece ser. Ok, chicos, ¿estamos bien entonces? Déjenme quitar todo este relajo para que puedan copiar ahí si necesitan copiarse. Siempre recuérdense de avisarme. Si algo les estorba ahí la vista, me avisan, ¿no? Porque a mí se me va la orquesta. Doctor, yo tengo una duda. Dime, Lester. En este caso, usted estaba diciendo que F2 existe, medio vez hay un igual, ¿verdad? Como de Sí, que hay un mayor igual que. sí. Y si hubiera sido X mayor a 1, entonces la línea quedaría un poquito más a la izquierda de la gráfica, pero aún completaría el cero, digo, el círculo del espacio del 2. Sí, Entonces sí, ahí exacto. tengo, Sí, ahí dirías entonces que en ese caso, sí existe f de 2. Lo que pasa es que normalmente, si por ejemplo aquí por ejemplo es x menor que 2 y x mayor o igual que 2, generalmente lo que interesa es precisamente ver qué pase acá.
en este numerito. Claro, yo pude haberles dicho, es continuo en x igual 0 o es continuo en x igual 10, pero generalmente el punto más problemático puede ser acá justo en esta parte, ¿ve? Donde se produce esta división. Entonces, lo más común que vas a encontrar, o prácticamente el 100% de ejercicios que vas a encontrar, va a ser que te pregunten si la función es continua en el numerito x, donde aquí tenemos este cambio. Y claro, no solamente podemos tener un cambio de función en un numerito, puede ser que aquí valgas que vaya así, así, y de repente yo te diga esto que sea válido desde 2 hasta 3, y luego que te diga para x mayor o igual que 3, la función es una cuadrática, por ejemplo. Entonces te preguntan, ¿es continua en x igual 2? ¿Es continua en x igual 3? Que sería el otro punto ahí, ¿verdad? Entonces, generalmente estos puntos acá son los que normalmente son los que se investigan. Porque, digamos, estos, así como x es una polinomial, yo sé que ahí va a ser continua. Esta es una función constante, que es polinomial de grado 0, es continua. Más bien, generalmente el problema es acá, en este punto donde puede ser que las gráficas queden o no unidas. Pero sí, por supuesto te podría decir, cuánto vale, o es continua la función f de x igual 1. Entonces, pues dirías, no, pues sí es continua, pero claro, la cosa es de que si vas a extender el 2 para x menor que x mayor o igual que 1, entonces también habría que cambiar esto, ¿va? Porque no te va a quedar aquí un 1 y aquí un 2 y otro 3, sino que tienen que ir así como para que ya sea para que vayas viendo qué sucede justamente en esos puntos donde la función pasa de un tipo a otro tipo. Entonces estos numeritos van a ir así como que van concatenados, ¿no? Son el mismo numerito en este caso. No sé si me explico lo que te quiero decir. No sé si lo comprendí por si venía un problema y venían así, un caso así, Ah, pero no sé, igual no se preocupen. Como este es el primerito, es así para empezar a entender la idea. Estamos así. La otra semana vemos, ya le empezamos a modificar esto. Podríamos subir esta gráfica, meter más líneas o dejar esto como una ecuación ax más b y hacer algún cambio acá y entonces buscar los valores de a y b, tales que la función se vuelva continua. O sea, todo eso lo tenemos todavía que ver, ¿eh? Este es así como que primerito para que se empiecen a familiarizar con las ideas más básicas. ¿Ok? ¿Estamos bien, niños? ¿Estamos bien, niños, chicos, Sí, todo chicas? claro. Sí, Sí, Ok, doctor. ok, muchachos. Entonces vamos a despedir la clase y nos vamos a recreo un ratito, ¿sí? Ahora vamos de arriba para abajo. Entonces, feliz fin de semana, ¿verdad? A Daniela, a Ceci, a Diego Arenas, Diego González, Diego Lazo, Diego Tobar, a Edgar Vargas, a Enrique, a Estuardo Herrera, a Faber Castell. Faber, no, mejor no, después te pregunto. Hugo Cáceres, a Javier sin apellido y Javier Hachac, a José Escobar, a Laura, a Don Lester, a Luis González, Luis Urrutia, la Majo Espinosa, la Majo López, se apareció la prima, hoy se apareció, Majo Gutiérrez, a María Paula, a Marre, a Pedro de la Roca, a Rodrigo Ochoa, a Rosa, a Sergio Guerra, Víctor, Walter y a doña Jorlin. Ok, muchachos, cuídense un montón y nos vemos el próximo fin de semana. Cuídense mucho del COVID, ya ven que ya entró una nueva cepa, creo que la lambda. Entonces, cuídense mucho, si no tienen necesidad de ir a chonguenguear, mejor no vayan. Y siempre vean lo de la vacuna, si se puede vacunar, vacúnense o pregúntenle a su médico en todo caso, en caso que tengan alguna condición ahí médica que a ustedes les dé duda, pero vean lo de la vacuna porque es importante, ¿sí? No hay que dejarse guiar por esas teorías todas locas ahí de dominación y que no sé qué. Mejor hay que consultar médicos para ver qué les dicen y cuídense mucho porque ven que está falleciendo mucha gente, ¿verdad? Entonces comenté, creo yo, el caso de mi alumna de otra universidad que falleció su hermano y así, mucha gente está falleciendo. Entonces, si los jóvenes ahorita les está pegando duro, creo que es en parte porque como ya por la desesperación de estar encerrados, están saliendo mucho a la calle y se están descuidando. Entonces, cuídense, muchachos, cuídense. Hay que cuidarse. Sé que este encierro es terrible, ya está uno harto, pero ¿qué vamos a hacer? No tenemos otra. Para mientras estudiar. La otra semana, así rapidito, un minuto les robo nada más. La otra semana que ya esté, lo de
los portales ya estén confirmadas las asignaciones y ya todo el mundo tenga portal, arrancamos con los cuestionarios, ¿saben? Y los voy a traer a raya con muchos cuestionarios para que estén practicando constantemente. Bueno, niños, vámonos pues. Se cuidan un montón y nos vemos entonces. ¿Qué dice aquí? Gracias, doctor. Gracias. Feliz fin de semana. Igualmente, muchachos. Gracias. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Bien, muchachos, un abrazo para todos, Feliz fin de cuídense semana. mucho. Porque vamos a ver qué dice la. Sí, está bien. ¿Quién me escribió? Era. Yo sí. Ah, Ceci, ahorita voy, Ceci. Déjame, solo voy a borrar acá. Voy a detener la grabación, ¿sí? Dame un segundín, Pérez. Vamos a detener la grabación.